Bagnaia hace historia y se confirma como el más fuerte. Boscoscuro vuelve a ganar 4 años después. Foggia no ha dicho su última palabra. Soy Alberto Sánchez y esto es Race. Fin de semana loco este que hemos vivido en el pasado Gran Premio de San Marino en la Riviera de Rimini y en el que nos ha dejado 3 carreras emocionantes que no se decidieron hasta prácticamente la última curva, incluso la línea de meta, como fue el caso de MotoGP, y que aprieta aún más los campeonatos que están en disputa. En el caso de la categoría reina tenemos que hablar de una nueva victoria del piloto más en forma de la categoría y que acaba de hacer historia. Hablamos de Pecco Bagnaia, el piloto italiano de Ducati. Vuelve a ganar la 4ª vez consecutiva y se convierte de esta manera en el primer piloto en hacerlo en la historia de Ducati en MotoGP. No lo tuvo fácil, fue una carrera bastante accidentada, sobre todo en las primeras vueltas, y había que conducir con mucho cuidado porque la pista no estaba en las mejores condiciones. Hasta 7 fueron las caídas que tuvieron lugar en las 3 primeras vueltas. En la primera curva, nada más darse la salida, Johan Zarco tuvo un toque con otro piloto y se acabó llevando por delante a Michele Pirro y a Pol Espargaró. Tan solo una vuelta después, en la curva 4, Jack Miller, que partía desde la pole y se mantenía como líder, se iría al suelo al entrar un poco pasado en esa curva tan difícil de trazar. Es una curva que tiene prácticamente solo una trazada y si te sales de ella es muy probable que pierdas el control de la moto por falta de agarre, sobre todo en esas primeras vueltas, los neumáticos fríos y las motos cargadas de combustible, y te vayas al suelo. Caso parecido ocurre en la curva 9, que es lo que le pasó a Marco Bezzecchi, que partía tercero y en esa misma vuelta 2 se fue al suelo en la curva 9 por irse un poco más largo de la cuenta. Por último, en la vuelta 3 y de nuevo en la curva 4, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, que partía en 10ª posición, la mejor posición de salida en toda la temporada para el piloto ítalo-brasileño, también se vieron involucrados en un accidente en esa curva 4 que acabó con la carrera de ambos pilotos. Ante el lío de caídas, Bagnaia, que partía quinto, fue el más listo y se colocó en primera posición en esa vuelta 3, posición que jamás abandonaría en toda la carrera, aunque la tuvo que pelear. Durante gran parte de la misma, Maverick Viñales tuvo un ritmo bastante similar al del piloto italiano de Ducati y le apretó bastante durante un gran número de vueltas. Finalmente el piloto de Aprilia perdería un poco el ritmo, comenzaría muy fuerte, pero poco a poco sus neumáticos se irían desgastando, el rendimiento de su moto no sería el más óptimo en las últimas vueltas y acabaría quedándose lejos de la lucha por la victoria. Una lucha por la victoria que apenas olieron los otros 2 contendientes por el título con Pecco Bagnaia. El actual líder del campeonato, Fabio Quartararo, que partía en 8ª posición, y Aleix Espargaró, actual tercer clasificado del campeonato, que salía en 9º, consiguieron remontar gracias en parte a las caídas que hubo entre los pilotos de delante, contamos a Miller y Bezzecchi, alcanzaron la 5ª y 6ª posición respectivamente, y con algún otro intercambio de posiciones entre ellos finalmente acabarían con el piloto francés por delante del piloto español de Aprilia y sumándole así nuevamente puntos a Aleix Espargaró y evitando que el recorte de puntos por parte de Bagnaia fuera mayor, quedándose tan solo en 30 puntos la distancia respecto a Bagnaia de cara a las próximas carreras, sobre todo una carrera muy complicada que es la próxima que viene para el piloto francés, como es la del Gran Premio de Aragón. El que sí estuvo inmerso de lleno, sobre todo en esas últimas vueltas, en la lucha por la victoria fue el futuro compañero de Bagnaia en Ducati, Enea Bastianini. El piloto de Gresini, natural de Rimini, partía en 2ª posición, sin embargo en la salida tuvo relativos problemas, no suele ser un hombre que salga particularmente bien y se quedó algo rezagado, pero poco a poco, como nos viene acostumbrando a lo largo de su trayectoria en la categoría reina en MotoGP, su ritmo de carrera va incrementándose a medida que pasan las vueltas. Fue el caso del Gran Premio de San Marino, en el que poco a poco Bastianini fue recortando, superando primero a Marini, después a Viñales, realizados en persecución de Bagnaia y pegándose a él en las últimas vueltas. En la última vuelta cometería un par de errores en puntos clave que hacían pensar que estaba todo acabado, sin embargo, un muy buen último sector del piloto de Gresini, que además le permitiría hacer la vuelta rápida de carrera en la última vuelta, permitiría que saliera absolutamente pegado a la trasera de la moto de Bagnaia e intentara adelantarle por rebufo, cosa que finalmente no lograría, pero sí que lograría el 4º final de carrera más apretado de la historia de MotoGP, solo por detrás de Portugal 2006 con la victoria de Tony Elias sobre Valentino Rossi, Gran Bretaña 2019 con la victoria de Luis Rins sobre Marc Márquez,
y Valencia 2011 con la victoria de Casey Stoner sobre Ben Spies. Con esto Bastianini, que vestía en este fin de semana un mono y llevaba una moto con los colores homenajeando a Fausto Gresini en su época de piloto, quiso mandarle un mensaje tanto a Ducati como a Bagnaia de que aquí está él y que si piensan que va a ser un mero escudero de su compatriota, están muy equivocados. Pero esos no fueron los únicos protagonistas de este fin de semana, y es que el mayor protagonista desde las ruedas de prensa del jueves fue Andrea Dovizioso, y es que el piloto italiano que hasta esta carrera pilotaba para el equipo With You Yamaha, cuelga el mono de manera definitiva. El campeón del mundo de 125 en el año 2004 y 3 veces subcampeón de MotoGP dice adiós en uno de los grandes premios de casa, en el Gran Premio de Misano, y además lo hace puntuando. Un piloto siempre luchador que al principio tuvo sus oportunidades, no las supo aprovechar, pero con la llegada a Ducati supo dar ese salto definitivo que lo convirtió en un contendiente real al título. Dice adiós tras casi 20 años en el marco del Campeonato del Mundo, 14 de ellos en MotoGP, con ese pequeño impasse de la, digamos, primera mitad de la temporada pasada, cuando precisamente en el Gran Premio de San Marino recalaría en el equipo Petronas para sustituir a Franco Morbidelli, que fue ascendido al equipo oficial de Yamaha tras la marcha de Viñales Aprilia. Pilotos que se van y pilotos que llegan, y el que parece que ha llegado para quedarse, al menos en la zona alta de la categoría de Moto 2, es Alonso López. El piloto madrileño logra por fin su primera victoria en el Campeonato del Mundo tras rozarlo con la punta de los dedos en Silverstone, y logra la que es la primera victoria de una moto no Kalex y la primera victoria de Boscoscuro en el Campeonato del Mundo desde el Gran Premio de Cataluña de 2018, cuando Fabio Quartararo logró la victoria. El piloto español no tuvo rival alguno, se puso primero en la primera curva y a partir de ahí nadie pudo con su ritmo. Siempre mantuvo una distancia de 1,5 segundos, 2 segundos respecto a los perseguidores, que en ningún momento tuvieron la capacidad de acercarse a él lo suficiente como para amenazar esa victoria. Es una reivindicación en toda regla de un piloto que perdió su oportunidad en el Mundial tras ser despedido del equipo Husqvarna para la temporada 2021, y que tras un breve paso por el Campeonato de España, el Campeonato de Europa de Velocidad, tuvo que ir puerta por puerta preguntando por sitios en la parrilla, hasta que Boscoscuro le dio la oportunidad de sustituir a Romano Fenati, que no estaba teniendo buenos resultados esta temporada. Una oportunidad que ha sabido aprovechar al 100%, relegando un segundo plano al piloto que parecía que iba a estar destinado a tirar del carro de Boscoscuro, como es Fermín Aldeguer. Un Fermín Aldeguer que supuso la otra cara de la moneda para Boscoscuro. Y es que el piloto murciano, poco menos de 10 vueltas, a pesar de salir en una buena posición de carrera, partía séptimo clasificado, fue sancionado con una long lap por saltarse la segunda curva en la salida y ganar tiempo con ello, pero antes incluso de llegar a cumplirla sería al suelo y abandonaría la carrera. Empezó muy bien la temporada, con algunos pequeños golpes de mala suerte cuando mejor estaba posicionado en carrera Aldeguer, y sin embargo la segunda mitad de temporada le está costando una barbaridad. Otro piloto que también está sufriendo mucho en esta segunda mitad era el que parecía destinado a ser el campeón del mundo de esta temporada, sobre todo después de ese magnífico arranque en el que llegó a superar en casi 30 puntos a sus perseguidores. Hablamos de Celestino Vietti, el piloto italiano que corría en casa, logró la pole, sin embargo perdió esa primera posición, como ya comentamos, en favor de Alonso López, y cuando se encontraba en plena remontada peleando por esas posiciones de podio con Aaron Canet y Albert Arenas, se iría al suelo en la curva 9 y acabaría, tras intentar reincorporarse, acabaría abandonando. Se trata del quinto cero de Vietti en esta temporada, un Celestino Vietti que hasta el Gran Premio de Cataluña prácticamente le había hecho una temporada casi perfecta. Incluso cuando peor se encontraba tenía esos golpes de buena suerte, como fue el caso de Portimao, en que una mala carrera suya vio que sus principales rivales iban al suelo y en la segunda carrera lograría el podio. A partir de ese Gran Premio de Cataluña la suerte le está siendo bastante esquiva, lo cual ha provocado que esa distancia, casi 30 puntos que llegaba a sacar a sus perseguidores, se haya dado incluso la vuelta y se encuentra a esa misma distancia de puntuación del nuevo líder del campeonato, que recupera ese liderato tras perder la carrera pasada en favor de Ayogura. Hablamos de Augusto Fernández, el piloto español de KTM, que estaba realizando una mitad de temporada a un gran nivel. Se encontró con que salía muy atrás en esta carrera, sin embargo por suerte para él salía pegado a su rival en el campeonato ahora mismo, que es el japonés Ayogura. No solo conseguiría adelantarle, sino que iría poco a poco remontando posiciones, aprovechando también de esas caídas como la de Celestino Vietti o Jake Dixon, que parten por delante, y tras adelantar a Albert Arenas en las últimas vueltas sumaría un nuevo podio a su palmarés, un nuevo podio esta temporada, y recuperaría por pocos puntos, eso sí, el liderato del campeonato del mundo frente a un Ayogura que tan solo pudo ser quinto. Un Albert Arenas que de esta vez sí podemos hablar para bien, y es que
lo ha tenido muy cerca conseguir su primer podio en la categoría. Salía en segunda posición, lleva clasificando muy bien en esas últimas carreras. Sin embargo, estaba teniendo problemas a la hora de rematar los resultados. Acababa siempre yéndose al suelo con problemas de fiabilidad. En este caso no tuvo problemas de fiabilidad y supo mantenerse encima de la moto y llegó a rozar por muy poco ese primer podio en la categoría intermedia. Lo que sí supuso esta cuarta posición para Arenas, aparte de su mejor clasificación de carrera en la categoría de Moto 2, es un hecho histórico para el motociclismo español, y es que es la primera vez en esta categoría de Moto 2 que los 4 primeros pilotos son españoles. Habíamos tenido tripletes en el podio, sin embargo nunca 4 pilotos españoles habían copado las 4 primeras posiciones de carrera. Moto 2 es una categoría que siempre ha sido muy complicada para los pilotos españoles, sobre todo a partir de, digamos, 2015. Una categoría casi siempre dominada por los italianos, que parece que empieza a darse la vuelta a la situación. El que también quiere dar la vuelta a la situación en el campeonato, en este caso en el campeonato de Moto 3, es Denis Foggia. El piloto italiano llegaba a casa con ansias de remontar y de momento va por buen camino. En una carrera en la que los líderes salían muy atrás, Izan Guevara era el piloto que mejor había clasificado del top 4 de la clasificación de pilotos, en quinta posición, y el salir atrás provocó que alguno de los líderes del campeonato tuviera problemas a la hora de remontar. Hablamos de Ayumu Sasaki, el piloto japonés que se iría al suelo en la vuelta 4 tras recibir el impacto de la moto de Carraro, piloto que sustituirá a Matteo Bertele en el equipo Avinti hasta final de temporada. Pero Sasaki no sería el único que sería con un 0 en el casillero, y es que el hasta ahora líder del campeonato, Sergio García Dols, se iría al suelo en esa misma curva en la vuelta 5. Intentaría retomar la carrera porque ocurriera una bandera roja que le permitiera reengancharse al grupo, aunque saliera muy atrás. Sin embargo, su carrera se vería finalizada antes de tiempo por una bandera negra que le fue mostrada a 7 vueltas del final por estorbar. Era un piloto que estaba siendo doblado por la gran mayoría de la parrilla y en cierto punto se unió a un grupo que se encontraba disputando la zona de puntos precisamente, y en lugar de apartarse o colocarse al final del mismo, se quedó en medio rodando a su ritmo, estorbando claramente a los pilotos que sí que estaban en la vuelta del líder luchando por esas posiciones de puntos, provocando que Dirección de Carrera tomara la decisión de descalificarle. Izan Guevara vería en las caídas de Sasaki y de su compañero Sergio García la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en el campeonato y empezaría liderando la carrera. Sin embargo, Denis Foggia mostró que era el piloto más fuerte en cuanto a ritmo de carrera se refiere. Un ritmo de carrera que apenas quiso mostrar, y es que cuando se puso líder buscó en todo momento llevar un ritmo lento de la carrera para que el grupo que se encontraba detrás suya fuera lo más numeroso posible e intentar meter el máximo número de pilotos entre él y Guevara. Jaume Masia, Daniel Gado, Denis Foggia eran otros pilotos que se encontraban en este grupo. Jaume Masia, tras realizar una gran remontada, el piloto del GMC, cuando tiene la confianza es un piloto muy rápido en un circuito que conoce muy bien, en el que se siente cómodo, como es este de Misano, pudo remontar y alcanzar una gran segunda posición. Y es que Masia sería capaz de adelantar a Izan Guevara en las últimas vueltas de carrera, un Izan Guevara que a punto estuvo de perder el podio en favor de un Denis Onchu que partió desde la pole y que sufrió mucho durante la carrera para encontrar el ritmo, puesto que viene de lesionarse entrenando esta pasada semana. Finalmente sí que lograría el podio y con él el liderato de la clasificación, un liderato al que se acerca Denis Foggia con esta victoria en un circuito que se le ha dado bien estos últimos años, que se trata de la tercera victoria consecutiva en el circuito Marco Simoncelli de Misano. Con esta victoria se convierte además en el primer piloto en la historia de Moto 3 en ganar 3 veces en un mismo circuito. Denis Foggia, que ya estuvo a punto de remontar en la clasificación de pilotos la temporada pasada, cuando llegó a pelear por el título con Pedro Acosta, y que quiere repetir lo mismo esta temporada pero con un mejor resultado en su favor. Llega ahora a Aragón, un circuito que tradicionalmente se le ha dado mejor a Honda que a KTM en esta categoría pequeña, y puede haber otra oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, una segunda victoria consecutiva que le permita acercarse aún más a esa primera posición del Campeonato del Mundo de Pilotos. Veremos qué sucede en tierras aragonesas. Sin embargo, antes tendremos que analizar todo lo sucedido en la ronda de Francia del Campeonato del Mundo de Superbike. Hasta entonces, a seguir dando gas.